Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Les damos su hermano ministro en Cristo Jesús, hermano Sara González, hermanos, para los hermanos saludaros en esta hermosa tarde. Y hermanos, bienvenidos a esta transmisión de este mensaje de nuestro Dios. Y saludo a todos mis hermanos de San Antonio Abad, hermanos de El Salvador, que Dios los bendiga grandemente. Y a cualquier hermanos que pueda ver esta transmisión a través, hermanos, de este canal, hermanos de San Antonio Abad. Y bien, hermanos, entramos en materia, hermanos, en este hermoso día, a través, hermanos, del mensaje, hermanos, que Dios, hermanos, nos quiere compartir en esta ocasión. Y hermanos, este mensaje ya nos lleva por título, hermanos, bueno, así lo titulamos, un problema o una oportunidad. Y aunque, hermanos, parezca curioso, hermanos, porque vamos a hablar de lo mismo. Lo que vamos a hablar, hermanos, abordar a través de este mensaje, vamos a hablar de todas aquellas situaciones, hermanos, que nos ocurren todos los días, de manera, hermanos, cotidiana, hermanos, y que pasa, y hermanos, y dicen por ahí, hermanos, pasa hasta las mejores familias, y hermanos, y vamos a hablar, hermanos, de repente situaciones que se pueden presentar, que, hermanos, salen fuera de lo normal. Por ejemplo, hermanos, que estamos viendo el día de hoy, como la enfermedad, hermanos, o, hermanos, el huracán que ustedes tuvieron, las cuestiones económicas, cosas, hermanos, que de repente, hermanos, pudiera verse, que afecta, hermanos, nuestra vida, que trastorna, hermanos, nuestros planes y que cambia, hermanos, por completo todo lo que habíamos pensado, soñado o planeamos, y que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos, hermanos, que cuando esto ocurre, sentimos, hermanos, que se nos viene el mundo encima, que ya todo acabó, que ya todo terminó, y nos desanimamos, nos desalentamos, hermanos. Muchas veces hasta nos deprimimos y decimos, pero ¿por qué pasa esto? Y sobre todo siendo de la iglesia decimos, pero si nosotros somos hijos de Dios, ¿y cómo es que nos ocurren estas cosas? ¿Cuándo va a pasar? Y podemos, hermanos, pasarnos toda la vida, pasarnos, hermanos, las horas, hermanos, las noches en vela, hermanos, llorando, predicando, estresándonos, hermanos, con dolor de cabeza, angustiándonos, pensando, hermanos, en este problema y quejándonos por todo lo que ocurre. O, hermanos, podemos ver todo lo que pasa en estos días como una oportunidad de parte de nuestro Dios. Es como tú lo quieras ver, mi hermano, como tú lo quieras enfrentar. Si lo quieres ver, hermano, como un problema, vive con ese problema, hermanos, y te deja que te arruine la vida. Pero si lo quieres ver como una oportunidad, te va a ayudar a crecer, a ser mejor todos los días y a lograr lo que Dios quiere y espera de ti. Y para poderlo ilustrar un poquito más, hermanos, antes de entrar a la palabra de nuestro Dios, quisiera, hermanos, compartirles en esta ocasión una hermosa, hermanos, anécdota, hermanos, que lleva por título Los obstáculos. No tengo, hermanos, quién la habrá creado, pero, hermanos, está muy interesante. Dice así, hermanos, esta anécdota. Hace mucho tiempo, un rey colocó una roca que obstaculizaba un camino. Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino. Y cuando vieron el obstáculo, sí, mi hermano, adivinaste, lo primero que hicieron fue quejarse. ¿Quién se le ocurrió poner esta piedra aquí? ¿Quién le ocurre poner justo en el camino una piedra por donde yo va a pasar? Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué mente se le ocurre el poner algo así sabiendo que va a perjudicar a medio mundo? Y después, hermanos, de gruñir un rato, de enojarse, molestarse y decir no sé cuánta cosa, hermano, y estar completamente enfadados pensando que alguien por poner esa piedra les arruinó la vida, lo que hicieron fue, no quitaron la piedra, le dieron la vuelta y se fueron con su coraje, con su enojo, con su frustración y culpando a medio mundo de lo que les había ocurrido, y al menos ese día ya se les había arruinado. Poco tiempo después, hermanos, pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino... No, mi hermano, si estás pensando que le dio vuelta, no, déjame contarte lo que hizo él. El campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de mucho de empujar y empujar y empujar y fatigarse bastante, logró mover la roca. Mientras recogía desde su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y ¿cuál fue su sorpresa, hermanos? Dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Escucha esto, hermano. Cada obstáculo que se presenta es una oportunidad para mejorar.
si se actúa en vez de quejarse. Yo sé, hermano, que muchos quizá nos identificamos con esta historia, ¿verdad? Pero no con el campesino. Nos identificamos, hermanos, con los comerciantes y los cortesanos. A ver, hermanos, estamos todos en casita ahorita escuchando este mensaje. Levante su mano, ¿cuántos cuando nos ha pasado algo que no nos gusta? Luego, lo primero que hacemos es quejarnos. Gracias, hermano, muchas gracias. Agradezco, hermanos, la sinceridad y espero que mis demás hermanos se acuerden que Juan 8:44 dice, hermanos, que el padre de la mentira es aquel. Así que, hermanos, recuerden que hay que ser sinceros. Por lo regular, hermanos, los seres humanos siempre nos quejamos, de todo nos quejamos, pero pero más constante cuando ocurre algo que no estaba planeado, algo, hermanos, que no era parte de nuestros planes o que impide o modifica nuestros planes. Y tenemos, hermanos, dos situaciones. O podemos quedarnos, hermanos, con la queja, el problema y la vida amarga, o podemos, hermanos, tomarlo como una oportunidad de aprendizaje para cambiar las cosas y modificarlas. Y esto, hermanos, va a depender, hermanos, de cada uno de nosotros. Quiero iniciar con, hermanos, 1 libro de Samuel, capítulo 3. 1 libro de Samuel, en su capítulo número 3. Tenemos que aprender, hermanos, que de alguna manera, hermanos, de alguna manera, el Señor nos da a veces lecciones de vida. Nos ayuda, hermanos, a salir de nuestra zona de confort, porque a muchos nos gusta estar en la zona de confort, ¿sí o no? Así estoy cómodo, así estoy bien, y dicen por ahí, la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que mover algo? No, entonces le entro, ¿verdad? Pero hay que hacer algo, entonces no le entro. Y dos manos, y tenemos que entender que en el mundo de nuestro Dios, las cosas que valen la pena, ¿qué, hermanos? Requieren esfuerzo. Tú ve todos los versículos de la Biblia y habla acerca, hermanos, de pelear, de luchar, de correr, de alcanzar, ¿cierto o no? Todo, hermanos, tiene que ver con acciones, con verbos, ¿sí o no? Verbo que es acción, para, hermanos, poder alcanzar lo que estamos buscando. No viene la recompensa, sino, hermanos, previamente existe una acción. Sí, si no lo sabías, así es, mi hermano. Entonces dice, 1 Samuel, capítulo 3, y vamos a iniciar, hermanos, con esto, versículo número 10. Y vino Jehová y paróse y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando te enfrentas, hermano, con un obstáculo en tu vida o algo que te está afectando, lo primero que tienes que preguntar es, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Cuántos lo han hecho, hermanos? Cuando les pasa un problema en la vida o no les salen los planes como ustedes querían, el trabajo, la familia, la casa, los estudios, y algo sale mal, le han preguntado a ustedes al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es la lección? ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Se han puesto a meditar sobre esto? Estoy seguro, hermanos, que la mayoría no lo hemos hecho porque estamos tan ocupados quejándonos en lugar de preguntarle al Señor qué es lo que vamos a aprender de eso. ¿Para qué nos va a servir eso? Y es la parte, hermanos, de nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo, hermanos, vemos la situación. Sí, hermanos, la vida, hermanos, es un tanto, hermanos, compleja, hermanos, y complicada. Dice, hermanos, en Salmo 90, versículo 10. Salmo 90. En su versículo número 10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia ¿qué? Y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Qué dice aquí, hermanos, el versículo? Nos está diciendo, hermanos, que nuestra vida va a estar, hermanos, lleno de complicaciones, de situaciones, hermanos, bastante difíciles. Si pudiéramos leer, hermanos, lo que dice Eclesiastés capítulo, hermanos, de capítulo 1 hasta capítulo número 12, vamos a ver, hermanos, Eclesiastés 12, hermanos, para no andar nada más ahí atinándole, hermanos, o adivinando con respecto a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice Eclesiastés en su capítulo número 12, hermanos. Leamos el 1, hermanos. Está interesante. Palabra del predicador, hijo de Rabí David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué, hermanos? Todo vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos, aquí, hermanos, hermanos, que está escribiendo Eclesiastés, que es Salomón? Miren, Salomón dice, hermanos, que él se dio la tarea, o se dio el gusto, ¿verdad?,
No sé cómo lo haya visto Dios, hermanos, pero él dice, hermanos, que él experimentó muchas cosas, ¿verdad? Y analizó lo que el hombre hacía con su tiempo, nos lo dice en el capítulo número 3. Y dice Salomón, me doy cuenta que la mayor parte de la vida del ser humano, en lo que más ocupa el ser humano su tiempo, es que, hermanos, en cosas vanas, en cosas que realmente no tienen sentido, o no tienen un propósito, o no tienen algo de fondo profundo que realmente al final de cuentas sea trascendente, y le dan más importancia a aquello que, hermanos, que no lo tiene. Y dejan a un lado lo que realmente, dice Salomón, lo que realmente es importante y lo que realmente vale. Dice, hermanos, el capítulo número 3, lo que estaba mencionando hace un momento, dice, para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y empieza a explicar Salomón tiempo de esto, tiempo de otro, tiempo de aquello. Pero lo que dice Salomón es que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, si nosotros sabemos qué, hermanos, darle su tiempo y su espacio a todo lo que ocurre, a todo lo que pasa en cada momento delante de nuestro Dios, hermanos. Ahora, ¿tú crees, hermano, que eres el único, hermano, el único que presenta obstáculos delante de nuestro Dios? ¿Tú crees que, hermano, que eres el único que ha pasado por momentos complicados? Te tengo una noticia, hermano, que quizá te va a sorprender. No eres el único. Dice Hebreos capítulo número 11, hermanos. Hebreos 11. Todos peleamos nuestras propias batallas, ¿sí o no, hermanos? Todos peleamos nuestras propias batallas. Cada quien, hermanos, tiene durante su vida, hermanos, situaciones las cuales, hermanos, de repente tiene que enfrentar, a veces, hermanos, un poco más complicadas que estas, y vamos a ver si tu batalla se parece a esta. Dice, hermanos, Hebreos capítulo número 11, dice versículo número 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo a cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, ¿qué, hermanos? Este mundo no era, dice el texto, hermano sagrado, ¿no era qué, hermanos? No era digno. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Dice que todos ellos enfrentaron obstáculos, enfrentaron situaciones complicadas. Por supuesto que sí, hermano. Pero ellos, hermanos, cada oportunidad, ellos ¿qué veían? Cuando se les presentaba la cárcel, cuando se les presentaba incluso a muchos de ellos la muerte, ellos no veían como, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo acabé en la cárcel? ¿Por qué estoy acabando con los leones en un coliseo romano? ¿Por qué? No, ¿por qué estoy siendo encerrado? Lo que ellos estaban viendo era una oportunidad para alcanzar el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Ante una situación que pareciera ser grave, que pareciera ser de alguna manera diseñada para renegar de la fe, sin embargo, ellos veían en una situación de este tipo la oportunidad de alcanzar las promesas de nuestro Dios, la oportunidad, hermanos, de poder fortificarse todos los días. Bueno, ¿aún sigues, hermano, dudando de esta parte? Te voy a invitar a una lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo, hermanos, número 16. Vamos a ver la historia, hermanos, de los apóstoles. Dice, versículo 22. Y agolpóse el pueblo contra ellos y los magistrados rompiéndoles sus ropas. Hermanos, habla de las manos de Pablo y de Silas. Dice, les mandaron azotar con varas y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió a la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Vaya obstáculo, ¿no?, para la evangelización. Vaya problema.
porque ellos estaban predicando la palabra y predicando la palabra se encuentran con la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era parte de su trabajo, le sacan el espíritu, se acaba el negocio, se echan encima a la gente, no se la ganan, se la echan encima, los meten a la cárcel, se acabó la evangelización. O sea, en un segundo se acabó los planes de poder convertir a aquellos hombres, de que el evangelio creciera en aquella ciudad, en Filipos, por este problema que se había presentado. Dijeron, ya en Filipos no podemos hacer nada porque ya se acabó el problema. Se acabó, ya estamos en la cárcel, que es lo que procede un juicio, la muerte, y se acabó. Y aquí el apóstol Pablo podía ver junto con Silas decirle, Señor, pero si estábamos, ¿qué? Cumpliendo la labor y el propósito. Tú nos mandaste a evangelizar, tú nos mandaste a predicar, Señor, dejaste que nos encarcelaran y ahora estamos aquí metidos, se acabó el evangelio, se acabó nuestra vida y se truncó todo. Y podían de manos haber renegado, podían de manos ver esto como un problema y deprimirse por él y decir yo ya no oro, yo con Dios ya no quiero saber nada, porque esto me complicó la vida, porque esto no es lo que Dios me prometió, porque esto no era lo que estaba planeado. Y entonces fracasó la misión. Y vamos a ver la actitud y el resultado de lo que ocurrió. Dice, mas a medianoche, ¿qué estaba haciendo? Escucha lo que estaba haciendo Pablo. Estaba el problema, ¿estamos de acuerdo? Y en lugar de quejarse por la piedra, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a mover la piedra. Empezaron a empujar la piedra. O se tropezaban con la piedra, o ya no seguían porque estaba ahí la piedra, o evadían la piedra y que otro se caiga, ¿no? Y dejamos el problema a otro, que alguien más evangelice. ¿Yo para qué? Ya me pusieron la piedra. Y ellos empiezan a empujar. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Si no movieron o no movieron la piedra. Espérame, aquí apenas era el principio. Aquí estaban moviendo, hermanos, la piedra, a tal grado, hermanos, que dice que los cimientos, ¿qué estaban haciendo? Cantando y orando a Dios. Hermano, ¿quieres mover la piedra? ¿Quieres, hermano, mover el obstáculo? Hazlo con la mano de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Quieres, hermanos, quitar lo que te está ayudando, hermanos, y crecer y ser mejor? Tienes que hacerlo de la mano de Dios. ¿Cómo lo hicieron ellos? Orando y cantando al Señor, porque con sus propias fuerzas, hermanos, no podían. Hermanos, pidieron refuerzo. ¿De quién? De Dios. Y dice, hermanos, entonces fue hecho de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio las puertas de la cárcel abiertas, sacando la espada, ¿qué? Se quería matar. Porque está la prisión, el terremoto, todo abierto, pues ya se fugaron. Aquí fue una fuga masiva, ya todos se fueron. En cuanto se enteren, ¿qué ves? Me van a matar, de aquí que me maten y me hagan algo, mejor de una vez yo me quito la vida. Y adelantamos. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y Silas. Y sacando fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué, hermanos? Y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó, escucha esto, de que con toda su casa había creído, ¿qué, hermanos? A Dios. Ahora, ¿te das cuenta? ¿Realmente la cárcel era un problema? ¿O era una oportunidad que Dios estaba abriendo para Pablo y para Silas? ¿Qué hubiese pasado si no los hubieran encarcelado y nada más los hubieran perseguido? Pablo y Silas se hubieran ido a otra ciudad, ¿estamos de acuerdo? Cuando la gente se empezó a alborotar y el ángel los hubiera llevado y se los hubiera llevado a otro lugar, se hubieran salido y se hubieran pasado a, no sé, a Troas, a Corinto, etc. ¿Y qué hubiera pasado con el carcelero y su familia?
Se hubiesen perdido ¿de qué? De la oportunidad de la predicación del evangelio. Entonces Pablo y Silas, cuando ven la piedra, la empujan a través de la oración y el canto. Ellos no ven un problema, ellos ven una oportunidad, y cuando mueven la piedra, ¿qué encontraron debajo de la piedra? Al carcelero junto con su familia, la oportunidad de poder evangelizarlos. Y dice la Escritura Sagrada que el carcelero y toda su familia se gozaron porque todos se convirtieron y creyeron que, hermanos, a Dios. ¿Te das cuenta? Y esa, hermanos, es la parte importante. Esa es, hermanos, la parte interesante con la que quiero, hermanos, que aprendamos en esta ocasión. Que te des cuenta, hermanos, que cada cosa que ocurre tiene una razón de ser. Recordemos, hermanos, que con nuestro Dios no hay, hermanos, es que son coincidencias, hermanos. No son coincidencias con nuestro Dios, hermanos. Todo está perfectamente, ¿qué, hermanos? Planeado, diseñado y estructurado. Lo que ocurre y pasa en tu vida tiene, hermano, una razón de ser. Tiene un porqué. Tiene, hermano, un propósito. Ya lo vimos con nuestros personajes. Si hubieran renegado, hubieran maldecido, se quedan encerrados. De rato los matan, hermanos. Y mueren ellos y pierde el carcelero, y todos pierden. Sin embargo, hermanos, ellos vieron esta perfecta oportunidad. Y es lo que, hermanos, tenemos que ver. ¿Qué ocurre en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos semanas y semanas sin poder estar en la casa de oración? ¿Por qué pasó esta enfermedad? ¿Por qué Dios está permitiendo este lapso? ¿Por qué Dios está haciendo que esto se prolongue de esta manera? Que de esta manera, hermanos, esté ocurriendo todo esto. Quizá porque Dios quiere que nosotros crezca una fe diferente. Dios quiere, hermanos, que ante nosotros, hermanos, crezca un pensamiento totalmente, hermanos, nuevo, totalmente, hermanos, renovado. Y, hermanos, quizá nuestra manera de cómo veíamos las cosas, de cómo dábamos por hecho, hermanos, que todo lo que ocurría tenía que ser, hermanos, de esta manera, porque pues, nos habíamos acostumbrado a que, pues, simplemente así era, ¿no? Había casa de oración, estaba la casa de nuestro Dios, íbamos o no íbamos, o cuando podíamos, y ahora que no estamos con este anhelo, ¿no?, de poder regresar, y ahora valoramos lo que no valoramos a lo mejor, o reafirmamos nuestra fe, o a lo mejor nos hemos vuelto personas de oración. A lo mejor resulta ser que sí orábamos, pero mi hermano, no me dejarás mentir, sí o no es cierto que en estas semanas has doblado tu rodilla mucho más que como lo hacías antes. Ahora hay cadenas de oración, hay cadenas de ayuno, ¿no? ¿Cierto o no, hermanos? Sí había oración antes, pero ahora nos juntamos más y más. Y ahora, hermanos, que queremos que nos prediquen, que nos hablen, que nos digan algo delante de nuestro Dios. Y también, hermanos, Dios está fortaleciendo nuestra fe. En Josué capítulo 6, hermanos, que no lo voy a leer más por cuestión de tiempo. Dios le dice a Josué en el capítulo 1: te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo voy a ser contigo donde quiera que tú vayas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, hermanos, Dios manda a Josué con todo el ejército, hermanos, con todo su ejército, hermanos, para poder ir, hermanos, e invadir a estos reinos. Y lo curioso es, hermanos, lo más sencillo era que Dios los entregara, así tal cual. Pero recordemos, hermanos, que esta generación que entra con Josué, sus padres, les faltó algo. ¿Qué les faltó a sus padres? Fe. Sus padres fueron los que no quisieron entrar en Números capítulo 14, ¿se acuerdan? Los que dijeron: son gigantes, son estos, son aquellos. Eran sus padres, no de estos personajes. Eran sus padres. Y no quisieron entrar y lloraron. ¿Y qué dijo Dios? Ninguno de estos va a entrar, ¿qué?, en la tierra. Y sus chiquitos, aquellos que dijeron que serían por presa, a ellos daré, ¿qué, hermanos? La tierra por heredad. Ellos tendrán la tierra por heredad. Pero Josué, hermanos, va entrando, hermanos, a esta tierra con un pueblo nuevo. Hermanos, Josué está estrenando pueblo. Porque, hermanos, los que habían salido con Moisés, los mayores de edad, mayores de 20, ya todos habían muerto. Entonces, prácticamente, hermanos, es un pueblo nuevo, es una nueva generación de hermanos que viene Josué con ellos. Y Dios quiere que estos sean diferentes.
a los anteriores. Y entonces Dios no se lo va a poner fácil. Porque lo de menos es, entren y ya, todos sometidos, los reinos se acabó. Dice Dios, no. Estos quiero que sean diferentes. Por eso dice Salmo 78, a fin que pongan en Dios su confianza y no sean como qué, hermanos, como sus padres. ¿Cierto? No lo dice el texto. Y dijo Dios, yo voy a hacer que esta generación ponga en mí su confianza. Porque ¿dónde tenían puesta su confianza la generación anterior? ¿En Dios? No. La mayoría en Moisés. ¿No? Porque no le decían a Dios, le decían, tú Moisés, tú Moisés, tú Moisés, ¿qué? Bueno, hasta Moisés le tenía, ¿no? Porque cuando Moisés dijo, he de darles agua, acá, a ver Moisés, ¿cómo que he de darles agua? Pues tú cuando diste agua, ¿no? Porque hasta Moisés utiliza la expresión, hermanos. Y por eso, ¿cómo sabemos que la confianza no la tenían en Dios sino en Moisés? Cuando Moisés sube a recibir las tablas con Josué, dijeron ellos, se está tardando ¿qué? Moisés en regresar, el que nos sacó. No, perdón. Quien se estaba tardando, ¿quién era? Moisés. Sin embargo, la presencia de Dios estaba con el pueblo. Sí, pero como ellos pensaron que el hombre era el que los había sacado y que el hombre había muerto, dijeron ellos, pues vámonos de regreso, ¿no? Porque el que nos sacó se murió. Entonces la confianza no estaba puesta ¿quién? En Dios. Y no le estaban adjudicando toda la gloria a Dios y que todo lo que había pasado era gracias a Dios, sino que se estaban adjudicando a un hombre. Entonces dijo Dios en Josué capítulo 6, vamos a hacerlo diferente, que confíen en mí. Y entonces Dios les pone una oportunidad para confiar en Él. Jericó. Y en Jueces 6, hermanos, dice que la ciudad ¿cómo era? Amurallada, de tal manera que la gente vivía, ¿qué, hermanos? En las murallas, del grosor que tenía, vivían la gente, hermanos, arriba de las murallas de Jericó. Era infranqueable, hermanos, no había forma de que pudieran entrar de manera normal. Porque si Dios les hubiera dado la victoria a través de Josué, ¿qué hubiese pasado con esa generación? ¿Hubiesen qué? Repetido el error de los otros. Y entonces, hermanos, Dios dice, les voy a poner esta muralla, y ellos la ven como un problema o como una oportunidad de confiar y creer en mí. Poner su confianza en mí, no en los hombres. ¿Y cómo iba a probar, hermanos, Dios eso? ¿Y cómo iba a cambiar un problema por una oportunidad, hermanos, de confiar en Él? Muy sencillo. Dijo Dios, van a dar durante 7 días, ¿sí, hermanos? Vuelta alrededor de la ciudad. Y va a ir con ustedes, ¿qué, hermanos? El arca, con los levitas cargando, sacerdotes, que representaba la, ¿qué, hermanos? La presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo recordaba que Dios iba, ¿qué, hermanos? Con ellos. Y que iban a conquistar Jericó porque Dios estaba con ellos. Porque la conquista era ¿de quién? De Dios. Al último día, al 7º día, tenían que dar 7 vueltas. Y en la última vuelta, tocar la bocina y todo el pueblo daría grita, no, hermanos. Y algo espectacular habría de ocurrir, hermanos. ¿Tú lo hubieras hecho? Nada más hay que dar vueltas y gritar y se caen los muros. ¿Hubieras creído? Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, yo, hermanos, de nuestra fe. 7ª vuelta, tocan las bocinas, dan grita, hermanos. Y los muros de Jericó, hermanos, se derrumbaron. Y en ese momento, hermanos, el pueblo de Israel, ¿a quién crees que le dio el reconocimiento? A Dios. Porque, hermanos, ellos creyeron en Dios. Ellos se dieron cuenta que, hermanos, podían confiar en Dios, podían creer en Dios, hermanos, que ante cada dificultad, si Dios estaba con ellos, ante cada obstáculo, ante cada problema, si la presencia de Dios estaba con ellos, hermanos, el obstáculo, hermanos, se iba a convertir en nada, y la oportunidad, hermanos, de recibir la bendición de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. Resultado final, capítulo 12, versículo 13, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en todo. Después de Jericó, hermanos, 31 reyes fueron conquistados porque, hermanos, el pueblo creyó y confió en nuestro Dios. Hoy en día, hermano,
un problema, una oportunidad. Tenemos esta enfermedad, esta pandemia, hermanos, o la economía, o lo que sea que pasa en tu vida. Y aquí Dios te presenta, ¿qué, hermano? Una excelente oportunidad, mi hermano. Una excelente oportunidad de quedarte viendo la piedra, desanimarte, deprimirte, perder tu fe, bajar la guardia, quejarte de Dios o quejarte con Dios o lamentarte por tu situación. Pero te digo algo, eso no va a resolver el problema, hermano. Al contrario, ¿qué va a ocurrir? Lo va a agravar. ¿Te quedas con ese problema, mi hermano? ¿O aprovechas, al contrario, el regalo que Dios te está dando? Esto que estamos viviendo, hermano, que Dios le pone a la iglesia, que Dios nos ha puesto enfrente, esta roca enorme, hermano, que tenemos tú y yo enfrente, es la oportunidad de nuestra vida. Sí, hermano, de ser mejor iglesia de Dios, de ser mejores hijos de Dios, hermanos. De que esto que nos está ocurriendo, de que esto que Dios está permitiendo, nos ayude, hermano, para consagrarnos más a Dios, para entregarnos más, hermanos, en su palabra. ¿Por qué no, hermanos? Para salir a las calles cuando nos termine y ponernos a evangelizar y poder, hermanos, hablarle a toda la gente. Si no lo hemos hecho, hacerlo. Y si lo hemos hecho, hermanos, pues hacerlo, hermanos, doblemente. Hermanos, retomar la fuerza, hermanos, echarle más ganas, salir adelante, hermanos, que nuestra fe crezca aún más, que nos demos cuenta como Josué, que nuestra fe está con nuestro Dios, que esto nos lo veamos como una oportunidad, como lo vio Pablo y Silas, hermanos, que detrás de esto viene algo muy grande, algo muy impresionante, hermanos, que Dios quiere hacer y que Dios quiere lograr. Y a lo mejor lo que necesitamos, hermanos, nosotros como iglesia, hermanos, para poder despertar, para poder, hermanos, levantarnos, para poder, hermanos, verdaderamente ser lo que Dios espera, para, hermanos, ser lo que Dios dice, para, hermanos, la oportunidad para poder, hermanos, pararnos en medio de este mundo y darle a conocer, hermanos, al mundo, que Dios conozca, hermanos, bueno, que el mundo conozca a nuestro Dios, al verdadero Dios, hermanos, al Todopoderoso. Dice, hermano, voy terminando, hermano, dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, hermanos. Vamos a darle lectura a este hermoso pasaje, versículo número 28. Y sabemos, escucha esto, y sabemos, porque tú y yo lo sabemos, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, que, hermanos, les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y dice el apóstol Pablo, para ti y a mí, mi hermano, que somos llamados conforme al propósito de Dios, todo lo que ocurre en nuestra vida nos ayuda para un bien. Todo lo que pasa, mi hermano, todos los días, lo que estás enfrentando, hermanos, es algo que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte, para ser mejor, para levantarte, para reforzarte, para que alcances la vida eterna, para que hagas lo que tienes que hacer, para que pelees la buena batalla, para que corras la carrera, pero con más ganas, mi hermano, porque saliendo de esto, hermanos, tenemos que ser una iglesia renovada. Tiene que levantarse un pueblo, hermano, totalmente refrescado, diferente, con un gran aprendizaje, hermanos, con una sensibilidad muchísimo más grande, con un entusiasmo, con un gozo, con un amor, hermanos, para que, como dijera Jesucristo, el evangelio, hermanos, de Mateo, nos convirtamos, tú y yo, hermanos, en verdaderas lumbreras. Y, hermanos, y con este pasaje, hermanos, termino para poder entender, hermanos, que este es el propósito de nuestro Dios. Por eso está pasando lo que está pasando, porque, hermano, Dios tiene planes excelentes para ti y para mí, mi hermano, si aceptamos el reto. ¿Aceptas el reto, mi hermano? Si la respuesta fue que sí, dice el texto, versículo 13, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice el texto, hermanos, que nosotros somos lo que les damos, ¿qué, hermanos? Sabor al mundo. Somos, hermanos, lo que le damos sentido a este mundo, pero no por quien somos nosotros, sino por a quien representamos, hermanos. ¿Quién está en nuestras vidas? Que es Dios. A través, hermanos, de Dios. Dios nos utiliza, hermanos, como ese medio para poderle, hermanos, dar algo de aire, algo de respiro a este mundo, hermano.
tú y yo, cada vez que platiquemos con alguien, no volvamos a decir, oiga vecino, ¿cómo está esto? Está muy difícil, sí está complicada la cosa, ojalá que termine el 2020, a ver qué nos espera el 2021. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. ¿Para qué, hermanos? Para darle sabor al mundo. Cuando alguien te pregunte, oiga, ¿cómo ve? Esta es una oportunidad que Dios nos da. Dile, esto va a pasar, Dios tiene el control, Dios tiene el dominio. Acérquese a Dios y en Él encontrará respuesta, porque en medio de la tormenta Dios es bendición. ¿Cierto, no, hermanos? Y entonces le demos ese sabor, le demos ese gusto. Esta es nuestra oportunidad de ser diferentes, hermanos. Todo el mundo se está quejando, todo el mundo se está lamentando, todo el mundo, hermanos, se está angustiando, todo el mundo se está deprimiendo. Es nuestra oportunidad, hermanos, de demostrar la diferencia cuando se tiene a Dios en la vida, ¿no, hermanos? Cuando entendemos que no son problemas, sino oportunidades que Dios da para sacar lo mejor de nosotros. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, mi hermano, no se puede esconder. Alguien que ha conocido a Dios no se puede esconder. Alguien que tiene a Dios en su corazón no lo puede ocultar, mi hermano. Somos lumbreras. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Imagínate que tú eres una lámpara, pero viene el COVID y te escondes. Eres una lámpara y viene el desempleo y te escondes. Y entonces dice el Señor, ¿cómo vas a alumbrar, ciudad, hermano? ¿Cómo vas a dar tu luz? ¿Cómo vas a dar tu brillo? Y estás, hermano, dejando que lo que está pasando se convierta en una roca, se convierta en un problema, en lugar de aprovecharlo para tu beneficio, para el tuyo, los tuyos y para todo aquel que Dios te ponga en tu camino. Dice versículo número 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Dice el versículo, hermanos, de sagrado, para que vean tus buenas obras, para que vean lo que tú haces. Y entonces la gente, dice, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, mi hermano, a partir de ahora, deja de darle vuelta a la piedra, deja de quejarte de la piedra y empieza a empujar la piedra, y empieza a empujar, y empieza a empujar, y empieza a empujar. No importa que te fatigues, no importa que te canses, mi hermano, porque recuerda que si logras remover la piedra, abajo de la piedra encontrarás el regalo que Dios tiene para ti. Un problema o una oportunidad, la respuesta la tienes tú, pero te comparto la mía. Para mí, todo lo que ocurre en esta vida es un regalo y una oportunidad que Dios me da para acercarme cada día más a Él. Que Dios los bendiga, hermanos, abundantemente, hermanos, y que este mensaje transforme tu vida y compártela con aquel que requiere escuchar que Dios llena tu vida de oportunidades. Dios los bendiga, mis amados hermanos, hoy y siempre, paz a vosotros.